Hola chicos, tenemos un nuevo video para el canal, esta vez se llama El honor a la verdad, es un estudio del ejército peruano acerca del terrorismo, así que acompáñenme a ver este video. Bueno chicos, este es el libro En honor a la verdad, esta es una versión del ejército sobre su participación en la defensa del sistema democrático contra las organizaciones terroristas. Es un estudio de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú y tiene 347 páginas. ¿De qué trata el libro? Es un testimonio escrito y gráfico del ejército peruano contra las organizaciones terroristas. Es también una declaración de parte del ejército acerca de su accionar contra todos estos grupos terroristas que fueron Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Está dividido en 6 partes, así que el estudio es muy extenso, voy a dividirlo en varios videos. Este va a ser el primero de ellos, así que vamos a comenzar con la primera parte, que va a tratar sobre todo de los antecedentes políticos, económicos, sociales y militares previos a la guerra contra el terrorismo. Tenemos que tener en cuenta que el ejército peruano no utiliza la palabra conflicto armado interno, como sí lo hace la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sino que ellos siempre se refieren a una guerra contra las organizaciones terroristas. Los antecedentes antes de 1983, ¿qué sucedía en esas épocas? ¿Cómo estaba el país? Económicamente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando. Está enquistado, como se sabe, la pobreza en la sierra. La política era totalmente inestable en esas épocas. Existía un racismo al interior del país. También los partidos políticos no le tomaban tanta importancia a estos grupos terroristas en formación. También se da la famosa Constitución del 79 y se termina el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con Morales Bermúdez y se pasa el gobierno a Fernando Belaúnde Terry, que va desde 1980 hasta 1985. ¿Cómo está la situación económica en esas épocas? Había una crisis que venía ya arrastrándose de los años 70. El 80% de los pobres se encontraba en la sierra del Perú. Comenzaron a surgir los pueblos jóvenes en las cercanías de Lima. También había mucha migración de la sierra a la costa y existía una desigualdad irracional en los ingresos de los peruanos. En lo social también hay muchos fenómenos sociales como la transición democrática, como ya dije, se acabó el gobierno de los militares y se pasó al gobierno ya democrático de la UNDE. También existe una crisis económica, desempleo, debilidad institucional, un centralismo en Lima, racismo, marginaciones y también una juventud con muchos ánimos de cambio. En estas épocas también el ejército se pone a investigar cuál es la relación cívico-militar con los peruanos, ¿no? Llegan a la conclusión de que los militares en esas épocas estaban desprestigiados por justamente el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. También se desconfiaba de los militares, la población no confiaba tanto en los militares porque los veían como sujetos autoritarios y abusivos. Bien, también nos comentan un poco de cómo surgieron estas organizaciones terroristas. Básicamente van a ser dos las que van a ser parte de esta guerra. Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? El MRTA. Nos dicen que Sendero Luminoso, en esas épocas existían demasiados grupos de izquierda y estos grupos de izquierda se dividían cada día y populaban muchos grupos de izquierda, ¿no? Tanto se dividieron que también llegaron a dos corrientes muy marcadas. Una era la pro-moscovita y otra era la pro-pequinesa. La pro-moscovita propugnaba por una llegada al poder pacífica, ¿no? Vía democrática. La pro-pequinesa era la que propugnaba la lucha armada, ¿no? De esta pro-pequinesa justamente va a surgir Abimel Guzmán y Sendero Luminoso, ¿no? Abimel Guzmán puede ser un profesor y más adelante sería director de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, en donde en esa universidad adoctrinaban a los estudiantes, ¿no? Más adelante también vemos el inicio de la lucha armada en el noveno pleno ampliatorio, que se llamó Definir y Decidir, en donde Sendero Luminoso aprobó el inicio de la lucha armada y tenían planes para acercar Lima. Ahora, ¿cómo surge el MRTA? La versión más común de cómo surge el MRTA es de un cisma producido al interior del Partido Aprista Peruano. De esto sale un grupo llamado el APRA Rebelde, dirigido por Luis de la Puente Uceda,
que funda el movimiento de izquierda revolucionaria en el año 1962. Después, pues, los militares aplastarían este movimiento, también asesinando a De la Puente Uceda, pero hubo otros grupos del MIR que sobrevivieron. Uno de estos grupos se llamó pues el MIR el Militante, y justamente este MIR el Militante donde surge el MRTA. Su líder sería pues Víctor Polay Campos, su ideología sería la marxista-leninista y tendría más que todo su accionar era guerrillero, ¿no? Ellos eran una guerrilla. También nos relatan el tema de las universidades, ¿no? Las universidades, como sabemos, estaban tomadas por Sendero, sobre todo pues las universidades de San Marcos, que estaban enquistados en las residencias universitarias. El ejército en esas épocas no podía intervenir, ya que tenía que respetar la autonomía universitaria. También estaban en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en la Cantuta, en la UNI y en diferentes universidades más. También pues nos hablan que en las zonas de emergencia se pusieron a cargo de un comando que funcionó como un político y también como un militar. Esas serían las condiciones previas antes de esta guerra contra los subversivos, contra las organizaciones terroristas que nos dice el ejército, ¿no? Esto sería pues el caldo de cultivo, como ya sabemos, de la pobreza, de que el Estado no tenía presencia en estos lugares alejados de la sierra y de la selva, y justamente esto va a hacer que Sendero Luminoso llegue a la población y colaboren con ellos, ¿no? Ganarse a la población y justamente junto con la población Sendero va a atacar al ejército. Justamente es por esta falta de presencia del Estado y que el Estado no se imponía, pues no estaba en las poblaciones, no se dejaba ver, no había ayuda en ellos, había mucha pobreza, analfabetismo y desnutrición. Justamente esto va a ser el caldo de cultivo para que Sendero Luminoso pueda operar, ¿no? Bueno, esos serían los antecedentes, chicos. Más adelante haré la otra parte, ya entrando de lleno en lo que sería el inicio de la intervención del gobierno, tanto con la policía y las Fuerzas Armadas. Así que esperen el próximo video. Adiós.